Leí un comentario que decía que le gustaría tener el dinero suficiente para sentirse vacío por dentro. De primeras, parece un comentario ingenioso que se burla del clásico "el dinero no te hace feliz", pero en el fondo es estúpido, porque lo sabe, o lo intuye mejor dicho, pero aún así quiere perseguir la idea que le hará infeliz, solo porque en el fondo cree que no es verdad, o cree que es verdad pero le da igual porque quiere más dinero del que podrá gastar comprando cosas que no necesita y no le hará sentirse mejor, como plan de vida regular. Pero él no tiene la culpa de pensar de ese modo, es así como quieren que pienses. Quieren que desees ganar la lotería, no ser feliz. Lo puedes notar si en lugar de dinero hables de trabajo. ¿Qué ocurre cuando se pierde un empleo? Notas que el mundo se termina, se acabó todo por completo, te angustias, notas que no hay solución. Todo gira en torno al dinero, te ayuda a vivir porque, para bien o para mal, sin entrar en ese terreno casi filosófico, así es como está construida nuestra civilización, pero no le da por sí solo un significado a tu vida. Es importante que sepas que nadie hará esto por ti. Tú eliges qué significado quieres darle a la vida y deberías hacerlo porque, si no, el mundo te vaciará hasta que ya no quede nada de ti. Un usuario con el nombre SkyShay003 creó un foro para hablar con personas que se acordasen de haber visto un show infantil llamado Candle Cove, un programa que emitieron hace 30 años más o menos. Quería hablar con gente que lo hubiera visto para saber si ellos también tenían pesadillas sobre el programa aún después de tantísimos años. El programa era un show con marionetas de bajo presupuesto. Aquello le daba un aire bastante siniestro, como ha pasado con otros shows infantiles. La directiva no controla bien el tema y terminan haciendo una aberración. El caso es que no le costó nada encontrar a otras personas que estaban como él. Se acordaban vagamente de los capítulos y compartían sus historias, pero de lo que más hablaron es del capítulo final. En él salían todas las marionetas del show a despedirse, pero de repente, sin ningún motivo aparente, se escuchaban gritos histéricos mientras se veían unas imágenes borrosas de las marionetas. Claro, aquella imagen los dejó llorando a todos, y tanto les impactó que no lo han podido olvidar. Algunos usuarios, entre ellos Mike Painter65, dijeron que le preguntaron a su madre por qué les dejaron ver aquello. Mike Painter cuenta, como los demás, que su madre se sorprendió mucho de que se acordase del show. Le explicó que cuando era pequeño lo que hacía era sentarse delante de la televisión diciendo que veía un programa de piratas llamado Candle Cove, pero no había nada. Todos los días, durante 25 minutos exactos, se quedaba mirando la estática. Primero se les acusa de querer llamar la atención, de ser una screen drama, y cuando finalmente ocurre lo impensable, ven la realidad, que la depresión no es como te la imaginas, es mucho peor. Te destruye y los demás son incapaces de verlo. Si no lo ven llorando en blanco y negro, no será para tanto. Empiezas a dudar de ti. ¿Tendrán razón? ¿Será que todo el mundo se siente como yo y soy yo el que no sabe cómo soportarlo? ¿Será que soy débil? ¿Que tengo que ponerle ganas, comportarme como un adulto? ¿Qué acaba de pasar? Un sonido te despierta. Parecía como un golpe en la puerta de tu casa. Es pasada la medianoche, estás recostado en el sofá con la televisión encendida. Las luces están apagadas, la casa oscura. Estás solo. Miras por la ventana y ves que la luz de la luna llena pasa a través del cristal e ilumina parte del salón. Molesto, te levantas hacia la puerta principal. Antes de abrir, echas un ojo por la mirilla, pero no ves nada. Abres y también nada. No hay nadie. Te aseguras mirándolo bien. Piensas que seguramente habrán sido algunos críos intentando hacerse los graciosos. Comprensiblemente cabreado, cierras la puerta, apagas el televisor, cierras la ventana y subes directo a tu habitación para dormir. Espera. Estaba en medio de clase y me entraron ganas de ir al baño. Recuerdo que estando ya dentro alguien comenzó a llamar a la puerta. Le dije que estaba ocupado, pero siguió insistiendo como si ese fuera el único baño que había en todo el colegio. Le dije que esperara o que buscara otro, pero lo único que decía es que le abriese la puerta. Cada vez que le contestaba que no o que se fuera, daba golpes aún más fuertes y ya casi gritando me pedía por favor que le dejase pasar. Lo recuerdo bien porque aquellos gritos no eran de alguien que tenía prisa por ir al baño, eran de alguien que estaba muy asustado y con sus gritos logró asustarme a mí. Me quedé todo el tiempo que pude encerrado hasta que vinieron a buscarme. Creyeron que trataba de esconderme de las clases y me castigaron toda la semana sin poder salir a jugar. Si me veían con alguien mientras estaba castigado, lo alargarían aún más. El siguiente gran encuentro pasó unos meses después, durante una barbacoa familiar. Este lo recuerdo como una pesadilla. Mi padre me pidió que fuera a buscar los encendedores al cobertizo, uno apenas más grande que un armario. Tan pronto como entré, las puertas se cerraron y comenzaron los golpes frenéticos al otro lado suplicando que le dejara entrar. La voz era diferente a la primera. Parecía una persona mucho más mayor y por la fuerza de los golpes y los gritos, más cabreada. En segundos pasó de pedir por favor que le dejase entrar a jurar que me arrancaría los dientes si no lo hacía. Me quedé congelado en silencio, esperando que alguien en el jardín escuchara los golpes o los gritos. ¿Cuántos golpes más podría aguantar la puerta? Mientras pensaba que terminaría abriéndola a golpes,
Fue mi padre quien la abrió preguntándome por qué tardaba tanto, y le mentí, diciendo que me había quedado encerrado. Todo con tal de no tener que explicar que supuestamente escucho voces que nadie más puede escuchar. Cada pocos meses sucedía algo similar. Voces, a veces más adultas o más cabreadas o más amenazantes. Pude acostumbrarme, ya que pese al miedo que sentía, no podían entrar si yo no abría la puerta, por más golpes que dieran. Cada una de esas voces parece tener una estrategia distinta para intentar que abra la puerta. El más inquietante es el que no da golpes ni grita. Se limita a pasarme hojas en blanco por debajo de la puerta, solo eso. A veces cambia el color de la hoja, pero nunca escribe nada. Más de 20 años después, diría que lo he mantenido con la mayor normalidad posible, pero a medida que pasa el tiempo, las voces también cambian un poco. Recientemente, ha vuelto la voz del cobertizo, pero ya no parece tan cabreado, ahora quiere que les ayude hablando también del resto. Mientras suplicaba, también era la primera vez que vi cómo se oscurecía dentro de la habitación. Tan dolida sonaba esa voz que hasta me planteé abrir la puerta, pero esperé a que se fuera. Las voces se han sustituido por gritos, no de enfado, sino de agonía y súplica. A diferencia de antes, ya no parece que esté seguro encerrado. Cada vez noto con más fuerza que algo entra conmigo en la habitación en la que esté encerrado. Estando en casa y sintiendo que la cabeza me va a explotar, los puedo oír. Están llorando. Han dejado de hablarme para centrarse en los golpes. Un golpe que haría preocupar a un bloque de edificios entero hace saltar un trozo de yeso de la pared. Hasta ahora no habían podido romper nada. Otro gran golpe viene de la puerta y esta vez han logrado crear una grieta. A este ritmo van a entrar. Empujé algunos muebles contra la puerta principal, creando la barricada más débil que puedas imaginar. ¿Cómo es que ahora son tan agresivos? ¿Qué ha cambiado? Por suerte, como siempre, vino ese silencio que tanto agradecía. Quité los muebles que había puesto en la entrada. En ese momento solo quería salir a un espacio abierto sin puertas de por medio, pero no pude abrirla. Fijándome en la mirilla no podía ver la calle. Ahora veía una habitación, una biblioteca creo, y en ella había un único niño sentado. Le llamé a la puerta para que viniera. Oye, ¿puedes hacerme un favor y abrir la puerta? Se levantó negando con la cabeza. No puedo, me han castigado, y no puedo dejar entrar a nadie o me castigarán otra vez. Otro golpe dentro de casa. Han roto una de las ventanas, pero no veo nada al otro lado, está todo negro. Ya sé lo que ha cambiado. Ya no quieren entrar, quieren que yo salga. Voy corriendo a la puerta y la golpeé con fuerza para llamar otra vez al niño. En serio, ven y abre la puerta, por favor. De verdad necesito que la abras. La familia estaba destrozada. Pronto se cumpliría el año de la desaparición de Emily, y su madre, padre, hermano no se sentían con fuerzas para afrontarlo. Hasta hace poco, seguían aferrándose a la idea de que regresaría, que sin saber cómo un día aparecería. Pero ya había pasado un año y tenían que empezar a cambiar la palabra desaparecida por fallecida. Cierto que podía ser relativamente poco tiempo, pero para una niña de 13 años, desaparecer sin dejar ni una sola pista era demasiado. Entonces ocurrió lo inimaginable. La madre recibió un email con información sobre su hija, titulado "Una disculpa por lo que hice". En el email, un desconocido, sin dar su nombre, cuenta que Emily está muerta porque él la mató. Se recrea en cómo alargó el momento, cómo disfrutó torturándola previamente, aunque aseguraba que no la había violado. Confiesa que aun sabiendo que nunca podría estar con ella, nunca la quería. Se había intentado acercar, pero siempre le alejaba, así que solo pudo formar parte de sus fantasías. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Todos esos años, esa obsesión por ella fue creciendo, cada sueño la tenía ella como protagonista, y en el fondo sabía que no iba a terminar nunca, que solo podría terminar si él hacía algo al respecto, y lo hizo. Le explica cómo lo preparó todo, la cabaña en el bosque, las cuerdas para atarla, las herramientas para matarla. Fue un día cuando ella volvía del colegio cuando consiguió llevársela a la cabaña sin utilizar la fuerza, porque ella confiaba en él. En este punto la madre hizo una pausa, su hija ¿confiaba en un asesino? Tenía que ser algún amigo suyo, cada vez la idea se hacía más clara. No le daba mucha información, pero intuía que cuando terminara la carta podría encontrar al asesino de su hija, así que continuó. Reiteró, le aseguró que no la tocó sexualmente, no por falta de ganas, sino más por respeto. Aunque estaba seguro que esa parte no la entendería, le recordó que él estaba enamorado de ella. Asimismo, después de contarle cómo lo hizo, dijo que ya no tenía sentido. Creía que todo iría mejor, pero fue lo contrario. Desde entonces no ha pasado un solo día que estuviera más vacío que antes. Durante todo este tiempo solo ha hecho que pensar que él también debe morir. Y eso es lo que va a hacer. La carta era para comunicarle que se suicidará en el aniversario de Emily. No espera que eso le reconforte, pero en último término, que trate de comprenderlo. Después de leerlo, lógicamente la madre no paró de llorar. Pensó, se le pasó por la cabeza que todo aquello podía ser la broma de alguien, que solo quería hacer que su familia sufriera aún más. Por eso, como después de todo no daba mucha información, no se le enseñó ni a su marido ni a su hijo. Trató
trató de poner buena cara, disimular y pasar el aniversario como fuera. Al día siguiente, recién despertada, escuchó un ruido muy fuerte, un disparo que venía de la habitación de su hijo. Ella con el marido fueron corriendo para ver qué había pasado, pero para cuando entraron, ya era demasiado tarde. El chico se había pegado un tiro en la cabeza. El marido comenzó a llorar. Ella no pudo ni respirar. Nathan estaba pasando por la peor época de su vida. Su novia había muerto no hace mucho y ahora estaba intentando junto con su familia borrar su Facebook. Lo más extraño es que un día, sin venir a cuento, recibe un mensaje desde su cuenta, un simple hola. En un principio pensó que alguien al enterarse de su muerte lo estaba utilizando para hacer una broma de mal gusto, por lo que lo notificó sin darle más importancia. Pero al poco tiempo la cosa fue empeorando. Seguía recibiendo mensajes sin mucho sentido, como a medias. Mensajes que decían que la llamara, que parase, que tenía miedo y que hacía frío. Y para rematar, se etiquetaba en fotografías nuevas donde ella no aparecía. Es verdad que aquello le disgustaba, pero en el fondo sabía que si no era una broma era algún fallo, que recopilaba partes de conversaciones antiguas y las publicaba como nuevas. Pero esa teoría suya se desmoronó en el momento en el que ella dijo que hacía frío. Recuerda que justo antes de morir ella no paraba de repetir que tenía mucho frío. Ya no sabía ni qué pensar, todo aquello le ponía triste y furioso. Pensó en dejar de escribir a su novia e ir a ver a la familia para ver qué se podía hacer, pero antes de dejar el ordenador recibió un último mensaje, una imagen. Una fotografía de la habitación de Nathan vista desde la puerta justo en ese momento, estando él delante de su ordenador. ¿Puedes encontrar algún tipo de distracción? ¿Ver una película o...? No tengo ganas. Antes solía gustarme mucho ir a ver una película o jugar o cualquier cosa, pero ahora no tengo ningún tipo de deseo. No me importa nada. Odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse. Mis padres me recuerdan a menudo lo enfermo que está. La suerte que tengo de que yo no tenga el mismo problema que él. Me lo recuerdan siempre que me quejo del aburrimiento. Intentan que lo comprenda, que él seguramente estará más aburrido que yo. Por eso siempre les insisto en que le dejen salir una vez más, que le den otra oportunidad, que seguro que en esta ocasión es la buena y así podremos divertirnos los dos. Al principio era fácil convencerles, pero siempre que volvía a casa lo tenían que ingresar de nuevo. Es normal. Siempre que viene las mascotas de los vecinos aparecen degolladas en su baúl. Tienen que vigilar especialmente con la comida, porque no sería la primera vez que intenta envenenarla con productos de limpieza. Y los demás niños no quieren ir al parque desde que puso cuchillas de afeitar en el tobogán. Internarlo era la única opción que tenían. Es bastante inteligente, siempre que lo ingresan se comporta normal para poder salir de nuevo. Odio cuando Charlie tiene que irse, porque me obliga a tener que comportarme bien. Cada vez que estaba solo en casa solía hablar conmigo mismo. No es tan extraño, es más común de lo que parece, pero dejé de hacerlo cuando alguien empezó a responderme. El gran problema con el feminismo es que desde hace tiempo para muchas mujeres ya no se trata de una lucha por la igualdad, como empezó siendo originalmente, sino por la superioridad de la mujer y de paso ridiculizar al hombre porque sienten que nos lo merecemos. Supongo que con una especie de razonamiento de ahora os toca fastidiaros a vosotros. Con ello logran que aquellos hombres y mujeres que en principio lucharían por una causa igualitaria echen un paso atrás cuando ven que en realidad están atacando a los hombres por ser hombres, como si la desigualdad soportada hace años justificara la actitud feminista actual. Eso provoca la situación clásica de si no estás conmigo, estás contra mí. Así que los indecisos o los que tienen cosas que añadir son tratados como enemigos y por lo tanto están en contra, y los que no tienen una opinión concreta pero quieren caer bien, serán aliados. Es fácil hacer afirmaciones mirando solo una de las caras de la moneda. Es una especie de posverdad, ya no importa si es verdad o mentira, importa el efecto que se consigue, que todo lo que se dice contra el hombre en nombre del feminismo es automáticamente asumido como una verdad, pues cuestionarla se percibiría como ser enemigo del feminismo y por extensión de las mujeres. Complicado recordarle al cerebro qué se siente cuando estás bien, qué es aquello más cercano a lo que pudiste llamar felicidad. Nos encanta ver patrones cuando queremos darle sentido a algo, cuando nos esforzamos por encontrar una conexión. Esforzarse deja de tener sentido por culpa de eso, y el mundo que te rodea se simplifica a niveles peligrosos. Y la muerte hace que todo lo anterior no tenga sentido. Solía decir, ¿qué sentido tiene levantarse? ¿Qué sentido tiene comer si algún día voy a morir de todas formas? ¿Qué sentido tiene hacer nada? Y los días pasan todos iguales. Hoy igual que ayer, mañana igual que hoy. Una rutina a la que ya me he acostumbrado, pero una que también me está volviendo loco.
Pensaba que las historias de terror le ayudarían a educar mejor a su hijo. Siendo padre soltero no lo tenía fácil, por lo que usaba el miedo, las historias de miedo, para que entendiera el peligro que suponen algunas cosas. Un día, estando con su hijo, le comentó que le iba a explicar una historia. El chico ya sabía que le contaría algo de terror y en cierto modo ya se había acostumbrado a ello. Tantas historias sobre fantasmas y brujas lo habían insensibilizado. Aun con esas, el padre comenzó su historia. Colby le contó, era un niño que siempre que podía tenía un rato para hablar con sus amigos que había hecho a través de un juego. De este modo fue como conoció a Helper, un usuario del que se hizo amigo bastante rápido jugando con él. Después de un tiempo, Helper quería hacerle un regalo a Colby por haberle ayudado tanto en el juego, pero quería hacerle un regalo en la vida real, por lo que le pidió su dirección. El chico sabía por dónde iba su padre, que no hay que dar información a extraños. Pero aún así su padre continuó. Colby de algún modo se arrepintió de haberle dado la dirección y estuvo todo el día preocupado, así que en cuanto llegase la noche, aprovecharía ese momento para confesar a sus padres lo que había hecho, era lo mejor. Se tumbó en la cama y esperó a que fueran a darle las buenas noches. La casa estaba tranquila, podía escuchar la lavadora del cuarto de al lado y a su hermano llorando en la cuna. En ese momento escuchó cómo subían por la escalera y vio a su padre asomándose por la puerta de la habitación. Comenzó a confesarle lo que había hecho, pero notó que su cara era un poco diferente y no parecía mover la boca al hablar, así que se detuvo y le preguntó si estaba bien. Él contestó que sí, que no había ningún problema, pese a que la voz le había cambiado. El niño, ya nervioso, le preguntó si estaba su madre, y poco a poco ella también se asomó justo debajo de él. Nada más aparecer le pregunta, ¿vas a contarnos que le has dado nuestra dirección a Helper? Sabes que eso no está bien, Colby, ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que hizo cuando vino? Nos mató a los dos nada más abrir la puerta. En ese momento las cabezas se balancean y ve cómo entra lentamente un hombre en su habitación, y una vez dentro, tira las cabezas decapitadas de sus padres y saca el cuchillo. Se lo pasó bien con Colby, no quiso matarlo rápidamente. Fue apuñalando y cortando con el cuidado de no dar en puntos vitales. Lo alargó más de una hora. Cuando se aburrió, escuchó el llanto del bebé en la otra habitación y pensó que ya que estaba también lo mataría. Pero al verle, el niño dejó de llorar. Helper cambió de repente, cogió al niño como si llevara toda la vida haciéndolo pese a que nunca lo había hecho, y decidió que no lo mataría. Le gustó tanto que lo crió como si fuera su hijo, y lo llamó William. Su padre supo que la historia había tenido éxito cuando vio que su hijo no reaccionaba, así que le pasó la mano por la cabeza y le dijo, ¿verdad que no darás información a desconocidos, William? Puedes incluso hacer un experimento para comprobarlo. Fuérzate a reír, pero no solo un rato, sino durante horas. Lo que pasará es que puede que de primeras te salgan unas cuantas carcajadas, digamos, reales, y con ellas sientas algo de felicidad, pero a medida que lo vas alargando, 2, 3 o 6 horas, la risa será automática, sin ningún sentimiento real. La vida le preguntó a la muerte, ¿por qué todos te odian y a mí me aman? Porque yo soy la verdad que no quieren creer, y tú una ilusoria y agradable mentira. Encontré una historia curiosa de una chica con depresión que comentaba cómo sus amistades no entendían que aún padeciendo esa enfermedad pudiera tener momentos buenos, semanas o incluso meses en los que ni de casualidad adivinarías que tenía depresión. Sus amigos, como muchos, pensaban en esto cuando alguien dice que tiene depresión y quizá no en esto. Es verdad que últimamente se ha intentado cambiar esa visión, justamente con lo que acabo de hacer, pero no ayuda en nada, es más, confunde. Por un lado ignoran que las depresiones graves son episódicas, van y vienen en intervalos irregulares. Eso es que por muy mal que esté, a la fuerza tendrá alguna época donde puede ser mínimamente persona, pero ello no significa que se haya curado ni que no pueda volver a recaer. Por otro lado, cada persona es un universo, y hay quienes como esta chica se especializan en que nadie note que están mal. Personas que no quieren que los demás vean ni por un momento lo dañadas que están, que no hagan preguntas, que no les traten diferente. Como dije, una estrategia perfecta para evitar preguntas, pero no para sentirse mejor. Aquí lo de fingir hasta serlo no cuela. También puede que no lo hagan a propósito, que tengan tanto miedo de sus pensamientos depresivos que tratan de ocultárselo a ellos mismos. A no ser que activamente estés buscando señales, jamás te darías cuenta de que esa persona está mal y vivirá toda su vida sintiendo que eso es lo normal. Estas son 16 historias de terror de una frase. Ahora vamos a ver cómo con pocas palabras también se pueden hacer historias de terror. De vez en cuando, una cara sonriente me mira desde la oscuridad fuera de la ventana, pero la cara no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que vivo en un 7º piso. Mientras arropaba a mi hija dijo, papá, busca monstruos debajo de la cama. Bromeo y miro para que esté tranquila y la veo a ella. Veo a mi hija debajo de la cama temblando con miedo y susurrándome, papá, hay alguien en mi cama. Lo último que vi fue el reloj de mi despertador marcando la 1:07 antes de que ese monstruo me atravesara el pecho con sus uñas y me tapara la boca con la otra mano. Me desperté enseguida aliviado de que solo fuera un sueño, pero escuché algo que intentaba abrir el armario. Miré la hora y era la 1:06.
Un día, mirando las fotos que tenía en mi móvil, vi una donde salía durmiendo, pero yo vivo solo. En todo el tiempo que he vivido solo en esta casa, juraría que he cerrado más puertas de las que he abierto. Mi novia me preguntó por qué estaba respirando tan fuerte. No lo estaba haciendo. Mi esposa me levantó de madrugada para decirme que había escuchado a alguien entrar en casa. Me levanté para buscar, bajé las escaleras, miré la cocina, el trastero y no pude mirar nada más porque me paralicé al recordar que mi esposa había sido asesinada hacía 3 años por un intruso. Las luces de mi casa se habían apagado y no podía ver nada en absoluto. Comencé a guiarme apoyándome en las paredes hasta que sentí el latido de un corazón. No puedo respirar, moverme, hablar ni escuchar nada y todo el tiempo está oscuro. De haber sabido que sería tan solitario, habría pedido que me incineraran. Ella se preguntó por qué estaba proyectando 2 sombras cuando en su habitación había una sola bombilla. Mi hija no para de gritar y llorar cuando llega la noche. Suelo visitar su tumba para tranquilizarla, pero nunca lo consigo. No paro de despertarme continuamente de un sueño a otro, pero no recuerdo haberme ido a dormir nunca. Un niño escuchó que su madre le había llamado, así que se levantó, salió de la habitación y se dirigió hacia las escaleras. Pero antes de comenzar a bajarlas, su madre le agarró de la ropa y lo metió en su habitación diciéndole: «Yo también he escuchado eso». Siempre había pensado que mi gato tenía algún problema porque parecía obsesionado con mi cara. No paraba de mirarme continuamente, hasta que un día me di cuenta que en realidad no miraba mi cara, sino justo detrás de ella. Dicen que no hay nada más alegre que la risa de un bebé, pero a las 2 de la madrugada y viviendo solo, no diría que esa risa es precisamente alegría. El día en que se celebró la primera congelación criogénica exitosa, por mucho que lo intenté, no tenía forma de hacerles saber que aún estaba consciente. No puedo respirar, moverme, hablar ni escuchar nada y todo el tiempo está oscuro. De haber sabido que sería tan solitario, habría pedido que me incineraran. Mi novia me preguntó por qué estaba respirando tan fuerte. No lo estaba haciendo. Dicen que no hay nada más alegre que la risa de un bebé, pero a las 2 de la madrugada y viviendo solo, no diría que esa risa es precisamente alegría. Y por último, el factor más peligroso al que te enfrentarás durante toda tu vida: tú mismo. Y no es un decir, no es para darle un aire poético, es real. Las 3 causas principales de muerte mundialmente son problemas del corazón varios, accidentes, sumándolos de carretera, laborales, aviación, domésticos, y aunque parezca increíble, una de esas causas eres tú. Y aquí el poder de la depresión, capaz de hacer que el principal peligro al que vas a enfrentarte a lo largo de tu vida sea tu propia mente, de esa parte que por muy molesta y dañina que se vuelva, no puedes evitar o apagar a voluntad. Por eso es importante entender qué está pasando ahí arriba, porque no se puede ignorar por más que lo intentes. Tarde o temprano te quedarás solo con tus pensamientos sin nadie cerca que sirva como distracción. Esos pensamientos que te hacen sentir mal volverán. Tu mente te atacará y no sabrás defenderte, porque hasta ese momento solo aprendiste a distraerte.